Política a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana. Marcela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, ¿cómo está? Un gusto. Marcela, cuénteme un poco, ¿teme el correísmo la extradición de Rafael Correa o con el asilo que le dio Bélgica pues ya están tranquilos? No, nosotros no tememos, es una demostración más de la vergüenza internacional por la que pasa la justicia ecuatoriana, ¿no? El haberle otorgado al presidente Correa el asilo por parte de Bélgica es un reconocimiento a su estado de perseguido político y sin duda alguna de las consideraciones en las cuales él ha sido víctima en la vulneración de sus derechos al no haber tenido la posibilidad de defenderse en un juicio justo, ¿no? Esa es una demostración de la falta de confianza que tiene el resto de instituciones a nivel internacional respecto de la justicia ecuatoriana. Así que más bien no debería pasar vergüenza el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, porque de acuerdo a los tratados y acuerdos internacionales del asilo, esto impide la extradición del país donde ha sido perseguido aquella persona que ha sido denominada asilada. Así que no debería pasar una vergüenza internacional y evitarse Marcela, este tipo de trámites, ¿no? ¿Cree usted, o sea que el caso Soborno se trataría de un caso de persecución política? Absolutamente, así lo reconocen tribunales internacionales y también la figura del asilo, que es una figura, como usted sabe, muy antigua dentro del derecho internacional, pero que justamente se reconoce a aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos, que su situación es de perseguidos políticos y que sin duda es un reconocimiento por parte del Estado de Bélgica de esas consideraciones hacia Rafael Correa. Le iba a preguntar que por qué el expresidente Rafael Correa no enfrenta a la justicia ecuatoriana. Obviamente su respuesta va a ser justamente por la persecución política que existe en el país, me imagino. Pero, ¿bajo qué condiciones podría regresar el presidente Rafael Correa acá a Ecuador para enfrentar a la justicia? ¿Por qué tendría que enfrentar a una justicia que está capturada por la presión mediática, política o económica en su momento? Si algo deberíamos luchar los ecuatorianos es porque algún día tengamos una justicia digna, una justicia que no tenga precio, una justicia que no se rinde ante la presión mediática, que no le tiene miedo a un juez a lo que diga la opinión pública, sino que se refiera en torno a sus fallos. Ojalá algún día pudiésemos alcanzar esa justicia, pero lamentablemente el que otros países, inclusive la Interpol, en más de una ocasión haya rechazado pedidos de alerta roja solicitadas por el Ecuador, en el caso del expresidente Rafael Correa, es una demostración de que una persona no ha accedido a un juicio justo, no ha sido sentenciado en virtud de las pruebas y que adicionalmente a eso se ha utilizado la justicia como un medio de politización. Es decir, es un precedente nefasto para el Ecuador realmente. E insisto, creo que el pedido de extradición, desde mi punto de vista jurídico, no cabe por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, porque al habérsele otorgado asilo al expresidente Rafael Correa, es parte de una de las consideraciones de dichos acuerdos y tratados internacionales, que no cabe la extradición hacia el país requirente del asilado. Así que usted no debería pasar vergüenza el presidente de la Corte Nacional. Si es una vergüenza, como usted lo dice, o es un papelón, como lo dijo también su abogado, el que el presidente de la Corte, Saquicela, haya pedido la extradición de Rafael Correa, ¿por qué Correa pide asilo político? Bueno, porque efectivamente es un perseguido político, pues. Y es tanto así que, la justicia de Bélgica no es la justicia de Ecuador, pues, ¿no? Y la Interpol no es la policía del Ecuador tampoco. Entonces la Interpol y otros organismos internacionales han reconocido que Rafael Correa no ha accedido a un juicio justo, a un debido proceso y que sus garantías básicas han sido violentadas. Así que él ha ejercido y está ejerciendo en cortes internacionales los derechos que le asisten. Entonces, si se trata de una persecución política, Marcela, ¿esto querría decir que la liberación de Jorge Glass significó
efectivamente un pacto entre el gobierno y el correísmo? Bueno, yo he rechazado cualquier terminología que tratan de utilizar de pactos, acuerdos. Yo creo que las diferentes tendencias ideológicas u organizaciones políticas por el bien del país es parte del diálogo. Mire usted, el día de ayer nuestra coordinadora de bancada sentada dialogando por el bien del país para la gran agenda nacional entre diferentes posiciones políticas y más aún con el gobierno nacional a través de su ministro. Pero más allá de eso no hay ningún pacto. Jorge Glass es también una persona que lamentablemente fue condenada en virtud de la presión mediática, como lo dijo en un medio de comunicación algún señor que se dice ser periodista, que él fue sentenciado en virtud de las circunstancias y las presiones que se hicieron en su momento. Y mire, luego de que él fue condenado, y a pesar de que hace 15 meses debió haber salido en prelibertad, que es un derecho penitenciario que tiene cualquier privado de libertad, derecho luego de que se cumplen algunas condiciones, fue negado el acceso a sus derechos penitenciarios y él ahora mismo ha obtenido la libertad en virtud de un habeas corpus como una garantía constitucional, ¿no? Así que son algunos de los hechos que hacen ver la politización de la justicia en el Ecuador, donde no se entiende todavía que uno, y yo se lo digo con toda honestidad, Gisela, yo hago política porque creo que es posible construir una sociedad mejor, pero la política no debe ser la venganza, el instaurar el odio, el destruir vidas, cuando los adversarios políticos se los derrota donde corresponde, no en las urnas. Así que creo que el Ecuador tiene mucho que aprender y también más aún cuando estamos enfrentando una terrible situación no solamente de inseguridad, sino de debilitamiento institucional. Ahora, usted es abogada, doctora. ¿Todo otorgamiento de asilo político confirma que existe una persecución política? Y lo digo esto recordando que existen casos como el asilo político que se le otorgó en Panamá a Abdalá Bucaram. Bueno, en la mayor parte de los casos, cada país requirente tiene la posibilidad de acceder a aceptar o no una solicitud de asilo. Soberanamente cada país tiene la posibilidad de analizar las condiciones por las cuales una persona hace este requerimiento. Es un trámite que no es muy fácil de hacer, se obtiene a través de virtud de las pruebas y más allá de lo que usted pone de ejemplo del señor Bucaram, mire, si al señor Bucaram se le respetaron sus derechos, más allá de que yo creo que es una figura realmente nefasta para la política, en un ámbito de justicia, evidentemente también es declarado y fue declarado en su momento asilado por la República de Panamá. Es decir, cada país requirente es menester que a través de un proceso que no es muy fácil, que es bastante engorroso, tenga la posibilidad de analizar las condiciones por las cuales el solicitante podría acceder al asilo. Y entre esas es, primera cosa, el habérsele denegado acceso a una justicia imparcial. Ahora, el expresidente Rafael Correa está en Bélgica, me parece que desde 2017, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora, sí, claro. En todo ese tiempo pudo haber pedido el asilo político, el asilo en Bélgica y no lo hizo. ¿Temía que esta vez sí se dé su extradición, que sí sea posible extraditarlo? No, mire, en primer lugar que varias solicitudes de Interpol que ha realizado el Ecuador han sido negadas en más de 3 ocasiones. Es decir, la Interpol, que es una institución seria a nivel internacional, de reconocimiento internacional, negó el pedido de detención de Rafael Correa y peor aún de ponerlo en alerta roja como en su momento pretendió hacer el Estado ecuatoriano. Esto te demuestra que todavía la justicia es incipiente en el país, que nuestra democracia sigue siendo una democracia y una institucionalidad realmente debilitada y, como yo siempre digo, casi que de plastilina. Y esto nos hace ver muy mal a nivel internacional, ¿no? Rafael Correa ha ejercido sus derechos internacionales cuando sus defensas técnicas internacionales han decidido que así sea. La solicitud de asilo no es algo nuevo, esto ha tomado tiempo en el Estado de Bélgica, así que es una pena que ni siquiera el presidente de la Corte Nacional haya estado informado del estatus de asilado del expresidente Correa cuando ha hecho pública su solicitud de extradición.
Ahora, con este otorgamiento en Bélgica del asilo, Correa ya no podría salir de este país. Bueno, alguna de las consideraciones es que, bueno, eso lo definirá su defensa técnica en términos generales, no necesariamente tiene prohibición de salida. Sí se estila a nivel de derecho internacional que un asilado se restringe en algunos pronunciamientos de índole política, ¿no? Esa es como parte de la costumbre que se usa a través de esta figura. Rafael Correa ha tenido sin ningún problema movilidad a nivel de varios países. Hasta hace muy poco estaba en Honduras asesorando al gobierno hondureño en temas económicos, y bueno, es público normalmente cuáles los países donde él ha visitado, ¿no? Ya decidirá su defensa qué son los pasos que se darán a continuación, pero estamos seguros que en un futuro no muy distante la justicia internacional reconocerá que Rafael Correa no fue sentenciado en virtud de haber probado al cometimiento de un delito, sino por la presión mediática. Sin embargo, Marcela, ¿usted considera que el pedido de extradición por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia es un golpe para el correísmo? No me parece que desacredita una vez más la posición tristemente de quien debería reflejar el máximo órgano de justicia del Ecuador. Es una pena, y se lo digo como abogada, aquellos que somos y creemos en el derecho, somos estudiantes del derecho, yo siempre digo, de aquellos que nos decimos que algo sabemos de derecho, la posición del presidente de la Corte, ¿no? Esto deja notar una grave crisis por la cual transita la institucionalidad judicial del país, donde nos pone en riesgo a todos como sociedad, ¿no? Uno siempre ve distante el sistema judicial hasta que le toca un día enfrentarlo. Así que es una pena que el máximo órgano de justicia del Ecuador quede entredicho ante organismos internacionales. Con eso me quedo, Marcela. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Buenas tardes. Una buena tarde. Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana.